El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este designio, en este proyecto de la reconstrucción del templo y de la ciudad santa, que figurativamente manifiesta el deseo que Dios tiene de reconstruir el corazón humano y de convertirlo en lo que verdaderamente Él quiso, que fuera una morada para Él, un templo para Él. Hoy aparece el profeta Zacarías diciendo ya, viendo escatológicamente lo que será esta reconstrucción. Toda vida que vive en Dios, toda persona que se deja purificar por el Señor, toda persona que es dócil para obedecer sus mandamientos y su palabra, se va convirtiendo en esa ciudad santa y en esa morada que atrae la atención de todos. El caso más concreto para nosotros es la Virgen. Queremos estar contigo porque Dios está contigo. Queremos vivir donde tú vives porque vemos que Dios te ha embellecido y te ha engrandecido. Queremos participar de la misma realización de esa promesa que tú vives porque tú confiaste en Dios. En realidad es siempre lo mismo. El llamado que Dios nos hace a todos a convertirnos a través de la docilidad para acoger su palabra y dejarnos purificar con Él y convertirnos en un signo, en una antorcha, en un verdadero testimonio y en verdaderos testigos de lo que puede hacer su amor. Hasta que el corazón humano no tenga esta humildad, esta sencillez para acoger a Dios, pues no será un verdadero testimonio y no será un verdadero testigo del amor de Dios para los demás. Pero siempre que hay un corazón que esté dispuesto a acoger al Señor, que sea sencillo y humilde para obedecer su voluntad, para someterse solamente a Él y para convertir a Dios en su única fuente de supervivencia, entonces allí siempre habrá una posibilidad de que la gracia de Dios se manifieste, su belleza sea una manifestación para el mundo. A través del profeta Ezequiel, el Señor dice: ellos reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Es que Dios ha escogido al ser humano para que sea esta nueva Jerusalén, este nuevo templo. Y por eso la admiración del vidente en el libro del Apocalipsis, al final, cuando ve ya realizada en su plenitud esta obra extraordinaria de Dios: vi cielos nuevos y tierra nueva. Y vi la ciudad santa que bajaba de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada que se adorna con sus joyas para el encuentro de su esposo. Pude ver la belleza humana. Eso fue lo que él vio. La belleza del ser humano en todo su esplendor. Y con razón el libro del Apocalipsis se le atribuye al apóstol Juan, cuando fue el apóstol que estuvo más cerca del corazón de Cristo
y verdaderamente pudo contemplar cuáles eran sus verdaderos designios, porque él mismo participó y experimentó en su propio corazón lo que es capaz de hacer el amor de Dios en un corazón humilde, en un corazón que le cree. Cuando escribe su primera carta, dice: les hablamos de lo que hemos visto, de lo que han tocado nuestras manos, de lo que hemos palpado, de lo que hemos experimentado. Y todo esto es acerca de la palabra de vida que está con nosotros y que vive en nosotros. Pero quien no vive de esta esperanza jamás podrá testimoniar esta esperanza. Quien no vive de este abandono jamás podrá testimoniar lo que es capaz de hacer el amor omnipotente de Dios. Por eso hay gente en la iglesia que prefiere seguir creyendo que es imposible vivir sin pecado, y que el pecado se convierte en una necesidad y en una parte natural para vivir dentro de la iglesia, porque todavía no experimentan la esperanza del amor de Dios, porque no tienen su esperanza puesta en Él. Quien verdaderamente tiene su esperanza puesta en el Señor nunca queda defraudado. Por muy oscuro que esté el mundo, por mucho pecado que haya dentro de la iglesia, por mucho antitestimonio que haya dentro de la iglesia, jamás se opaca en su corazón la ilusión de llegar a ver los cielos nuevos y la tierra nueva, porque solamente depende del Señor y no tiene su mirada puesta en otra ilusión más que en el Señor. Pero quien no vive de esto, vive en la amargura, en la tristeza, en la decepción. Vive con su corazón lleno de resentimiento, de heridas, de fracasos, porque todavía no ha hecho la opción por el Señor. ¿Por qué el Señor no permitió que Juan y Santiago clamaran fuego para que destruyera a los samaritanos? Porque San Juan ya nos dio testimonio de que allí habían personas que no solamente tenían la intención de encontrarse con Dios, sino que se esforzaban todos los días por buscarlo. No era solamente la intención, porque la intención no sirve para nada mientras no tenga el esfuerzo de un corazón que todos los días camina en ese propósito de poder encontrarse con el Señor. Una mujer de Samaria iba al pozo de Siquén y iba allí no por el agua material. Ella tenía sed de algo más, tenía sed de Dios. Porque ese pozo era lo único que quedaba de tantos residuos espirituales, religiosos y de los cultos y de la liturgia que ya habían saboteado sus mismos hermanos samaritanos. Ese era el único pozo que quedaba y que la tradición decía que vinculaba con Jacob. ¿Acaso tú te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Sí, yo soy más que Jacob. Yo soy quien le dio vida a Jacob. Yo soy quien le dio fortaleza a Jacob. Yo soy el Mesías. Y yo soy el agua viva. Y por eso ella termina al final dándose cuenta que Él es lo que ella ha estado buscando. Ella venía buscando a Dios y se esforzaba porque seguramente era una mujer que dedicaba su tiempo a meditar las Sagradas Escrituras. Parece que eres profeta. Yo sé que cuando venga el Mesías nos lo va a enseñar todo. ¿Y quién le dijo a ella que el Mesías les enseñaría todo? Porque era una mujer que meditaba a los profetas. No perdía el tiempo. El domingo lo dijo claramente el Señor. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer aunque resucite un muerto. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Será que todos los días cogemos la Biblia con esa conciencia? Todos los días. Como lo hacía la Virgen 7 veces al día. Ella no es como muchos, es que no nos alcanza el tiempo para nada. ¿Cómo a ella sí le alcanzaba para tanto? 7 veces al día meditaba los salmos, el Pentateuco, los profetas. Y hoy incluso hasta en la vida religiosa y sacerdotal es triste ver que no nos queda tiempo ni siquiera de hacer la liturgia de las horas completas.
A veces los religiosos, que estamos comprometidos con una responsabilidad más grande con la liturgia de las horas, o ni la hacemos, o la hacemos de una manera deportiva, parrandona. No con la conciencia de que estamos tocando a Dios, de que nos estamos acercando al misterio y que estamos consumiendo palabras divinas. Porque cada una de ellas es tan valiosa que no merece que se pierda ni una coma ni una tilde. ¿Por qué está la vida religiosa en una crisis como está? Porque hay religiosos y religiosas mediocres. ¿Por qué está la vida sacerdotal en la crisis como está? En Colombia están a punto de destaparse unos escándalos espantosos de abusos a menores por parte de sacerdotes. Y es vergonzoso que hasta obispos encubran y hayan encubierto esto. ¿Pero por qué viene toda esta aberración sexual? Porque hemos olvidado a Dios. Porque nos dedicamos a cuidar las intenciones y a no esforzarnos a buscar a Dios. Y todo el que no busca al Señor y se esfuerza por buscarlo, se vuelve un esclavo del pecado, un esclavo del demonio, un esclavo del mundo. Y no solamente daña su vida, sino de que daña a la que están a su alrededor. Muy doloroso, pero tiene que ser así. Y va a pasar, queramos o no queramos. Tenemos que estar preparados los católicos en Colombia para estos escándalos dolorosos que nos van a sacudir. Y esto mostrará cuáles son las intenciones que hay en el corazón de cada uno. Por eso Simeón se lo dijo a la Virgen: a ti una espada te va a atravesar el alma, porque te vas a comenzar a dar cuenta de muchas cosas que no te imaginabas. Va a estar puesto para caída y elevación de muchos, y queramos o no queramos, van a salir al descubierto las intenciones que habían en muchos corazones. Está saliendo al descubierto que hay sacerdotes que no han buscado a Dios, han buscado otra cosa. Va a salir al descubierto que hay religiosos y religiosas que no hemos buscado a Dios, hemos buscado otras cosas, y eso va a quedar a la luz del día, para que todos lo vean. Dios no destruye, pero corrige. Y cuando Natán fue donde David, le dijo: David, si no te arrepientes, Dios, lo que tú hiciste escondidamente, Dios lo mostrará al público, para que todos lo vean. Y permitirá que públicamente otros vengan a coger tus bienes y a sabotearlos. Un periodista encarnizado con la iglesia colombiana no se da cuenta que Dios permite todo eso para el bien de la iglesia. Porque han habido comportamientos en nosotros los cristianos católicos que no son los del Señor. Y este es un momento en el que todos debemos hacer penitencia, todos. Porque ninguno puede dárselas de inmaculado y decir: yo no tengo culpa. En algo tenemos culpa, hasta los laicos, que le han acolitado tantas cosas a sacerdotes viviendo mediocremente, a religiosos viviendo mediocremente, a religiosas viviendo mediocremente, a laicos viviendo mediocremente, y todos tenemos algo de culpa. Y todos tenemos que reparar. El Concilio Vaticano II, en varios de los documentos que nos invitan a la unidad, nos invita a sanar las heridas de división en la iglesia, haciendo penitencia y reparando. Y por eso todos estos días hemos escuchado a Esdras, a Ageo y a Zacarías. Y en ellos Dios nos está hablando de la restauración. Un Esdras haciendo penitencia por el pueblo, porque querían venir a reconstruir la ciudad y el templo, pero querían seguir viviendo paganamente. Hay miembros en la jerarquía de la iglesia, sacerdotes, que quieren vivir paganamente. Hay religiosos y religiosas que quieren vivir paganamente. Hay matrimonios que quieren vivir paganamente.
Y es la iglesia del Señor. Pero son los que más hablan de la unidad. Son los que más dicen y muestran populistamente que están buscando la unidad y están destruyendo a la iglesia con su pecado. Con su vida doble destruyen la unidad de la iglesia y no se dan cuenta que el daño a la unidad de la iglesia está en nuestras infidelidades. Todo eso que hacemos al escondido destruye la unidad de la iglesia. Todos esos pecados mortales que nadie se da cuenta lastiman la unidad de la iglesia, hieren la unidad de la iglesia. Eso solo lo hace el diablo de manera camuflada para mostrar externamente una apariencia de lo que no se es. Y con dolor y todo, tenemos que darle gracias al Señor que saque al descubierto todo lo que está oculto. Así nos duela. Porque es la única forma de tomar conciencia y hacer penitencia. ¿Cuántos laicos que se han dado cuenta de cosas inconsistentes de consagrados han preferido guardar silencio para no meterse en problemas? ¿Cuántos obispos, el caso más doloroso de Chile, encubrieron sacerdotes que habían cometido inmoralidades sexuales y delitos sexuales y los encubrieron? Eso es monstruoso. Con razón el Papa Francisco valientemente no escondió esto. Y cuando hizo la cumbre extraordinaria para mirar las causas de abusos a menores, llamó a todos los periodistas y en rueda de prensa permitió que todo el mundo conociera algunas de las cosas espantosas que hicieron algunos de la jerarquía de la iglesia, y eso salió a la luz pública. No le hagamos más daño al corazón de Cristo. Dios hoy tiene misericordia de nosotros porque todavía hay hombres y mujeres humildes, y no son los de las redes sociales, que buscan sinceramente al Señor, que se esfuerzan por ser santos. Yo vengo de una misión y me da dolor, y es una confrontación para mí como sacerdote y consagrado, ver que hay laicos que se viven más seriamente la vocación a la santidad que muchos de nosotros sacerdotes y consagrados. Y no tienen los auxilios que nosotros tenemos. Laicos que luchan por llegar a una Eucaristía bien celebrada, porque saben que ya hay abusos litúrgicos y se recorren horas para poder llegar a una Eucaristía. ¿Y cuántos de nosotros consagrados terminamos despreciando y condenando lo que nos está llevando a Dios y vamos abrazando lo que nos lleva a la perdición? ¿Cuántas cuentas le tendremos que dar al Señor el día del juicio? ¿Y cuántas sorpresas nos vamos a encontrar? Qué fácil para nosotros religiosos dar unos cuantos pasos para llegar al Santísimo. Nosotros los hijos y las hijas del fiel que por constituciones tenemos un espacio amplio para la oración. Y la comunidad nos ofrece, nos facilita y nos promueve los tiempos de oración. Hay laicos que en una empresa no les facilitan eso, ni en el manual de la empresa les tienen ahí un espacio para la hora de adoración, para vivir la Eucaristía. Les toca buscársela como puedan. ¿Cuántas cosas nos daremos cuenta el día de la verdad? Nosotros en Colombia todavía tenemos la facilidad de vivir una fe muy fácil. Aquí no ha habido persecución, no la ha habido. Aquí vino un laico hace 6, 7 años, polaco, que ha escrito incluso los libros y tiene los testimonios de esto, como en Egipto, en todos estos lugares en Medio Oriente, un laico se camina hasta 6 horas para llegar a la Eucaristía dominical. 6 horas de ida a la Eucaristía y 6 horas de vuelta.
Y él mismo contaba jocosamente cómo un día se estaba riendo porque en la homilía del padre estaba el más viejito allá luchando con el sueño. Luchaba y no luchaba y volvía a cabecear y se luchaba. Y comenzó a burlarse del padre y le dijo: padre, mire qué sermón tan bueno, y le mostraba con las fotos, mire qué sermón tan bueno el que se echó usted, que durmió al viejito. Y el padre se le quedó serio. Cuando el padre se le quedó serio, se dio cuenta que no era algo para molestar. Y le dice: tú no sabes cuántas horas camina ese pobre anciano por el desierto para venir a la misa. 6 horas por el desierto. Y de esas 6 horas está arriesgando su vida a que lo cojan los extremistas musulmanes y lo maten por ser cristiano. Y luego viene aquí, al final de la misa yo le doy un almuercito y se devuelve caminando otra vez. Todo eso va a aparecer el día de la verdad para nosotros. Empezando por los ministros, que el derecho canónico no solamente nos ofrece la posibilidad de alimentarnos todos los días con la Eucaristía, sino que nos sugiere que los sacerdotes tengamos la Eucaristía todos los días, así no haya gente. La Iglesia nos lo está dando todo. Religiosos, religiosas. ¿Cómo vivimos? Aquellos que les gusta estar buscando en catálogos cuáles son las Eucaristías más cortas. Y los padres que no llaman a la conversión, que en sus púlpitos los utilizan para hacer adulación y para mantener a la gente acomodada en su vida mediocre. Porque yo ahorita me llevé unas sorpresas muy grandes. Jóvenes se recorrían extremos de un extremo a otro para poder ir a la Eucaristía. Y me decían: padre, más. Y yo digo: Dios mío, y esto no es lo que yo escucho en los ambientes donde yo vivo. Todo eso va a aparecer el día de la verdad. Y no crean que allá el padre Omar los estaba sobando. Es que hay gente que quiere la santidad. Es que hay gente que quiere llegar al cielo de verdad. Y esos no los vieron Santiago y Juan, pero Cristo sí los vio en Samaria. Y por eso los reprendió. Porque esta mujer estaba buscando a Dios con todo su corazón. Porque allí había un samaritano que era, y no el de las redes sociales, porque no es ese populismo al que hemos estado acostumbrados hoy los que hacen caridad, que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. Pasó un samaritano y fue el único que pudo percibir el sufrimiento de este hombre. Se bajó de su cabalgadura, le echó aceite, le echó vino, le puso vendas, lo cargó, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posadera segura y allí le pidió al posadero que lo cuidara bien, como si fuera a sí mismo, y que si le quedaba debiendo algo, él se lo pagaría a la vuelta. Allí en Samaria había gente que buscaba al Señor. ¿Por qué Dios todavía no ha venido a prender este mundo como lo hizo con Sodoma y Gomorra? Y no crean que no lo puede hacer. En Fátima la Virgen mostró que el ángel con la espada de fuego, donde salían llamaradas, apuntaba hacia la tierra diciendo: penitencia, penitencia. Y es que, ¿qué vieron los pastorcitos? El resplandor de la Virgen que le suplicaba a su hijo: hijo, necesitamos más tiempo porque se podrían condenar muchos. Más tiempo. La humanidad no se está dando cuenta, está ciega y se pueden condenar. Más tiempo, hijo. Y el hijo viene y se ofrece en la Eucaristía todos los días, diciéndole al Padre: paremos. Y el Padre, todo lo que haga su hijo lo detiene. Porque nadie se ha ofrecido como se ha ofrecido Jesús por nosotros. Si no fuera por el ofrecimiento generoso de Cristo, el Padre ya hubiera venido a hacer justicia. Y es que todavía hay personas que aman la Eucaristía. En la iglesia muchos son pura apariencia, son caricatura.
de amor a la Eucaristía, porque no son de verdad. Pero todavía hay algunos que ni nos damos cuenta quiénes son, que la aman de verdad, viven por ella, vibran por ella. Yo me conmoví en la última Eucaristía que celebré, viendo a los jóvenes llegar a comulgar de rodillas y llorando. Yo decía, Dios mío, y es gente que ha tenido pruebas más altas que nosotros. Han sido probados en la fe. A mí me refresca mucho el ministerio sacerdotal y le hace mucho bien a mi corazón encontrarme con tantos testimonios. Y la mayoría son puros laicos. Con dolor tengo que decirlo, es la verdad. Hay laicos que quieren ser santos y se esfuerzan. Y por eso Jesús no permitió que clamaran al Padre pidiendo fuego. A mí me escriben laicos que son pisoteados, maltratados, burlados. Los tratan de fanáticos, mismos consagrados y sacerdotes, porque van al Santísimo todos los días. Porque le piden al sacerdote, se le arrodillan y le piden recibir, sin altanería, sin grosería, simplemente algo que está permitido por la Iglesia, recibir la comunión como cada uno la quiera recibir, y simplemente se arrodillan humildemente, le abren su boquita para recibir la comunión y se encuentran un insulto de un sacerdote o hasta de un obispo. Todo esto va a aparecer el día de la verdad. Fanáticos, ¿y tú cómo sabes, Padre, que él es fanático? ¿Acaso estás en su corazón para darse cuenta si verdaderamente lo hace por amor o no? Y muchas veces el que acusa lleva una vida doble. Lo que pasa es que se siente confrontado por la humildad de otros. Aquí en Colombia hay muchos laicos que se han tenido que aguantar la burla, la humillación y el abuso de autoridad de varios de la jerarquía de la Iglesia, porque es abuso de autoridad cuando piden la comunión en la boca o de rodillas. Y sépanlo bien, laicos, no para pagar mal por mal, no lo vayan a hacer. Esto se paga con amor y súplica y amor. Porque en la Iglesia, en toda la Iglesia universal, hay 4 formas de recibir la comunión, 4. Y cada uno es libre de acercarse a recibir la comunión como sienta en su corazón que lo debe hacer. En la boca o en la mano, de rodillas o de pie. Y quien prohíba, abusa de la autoridad universal de la Iglesia. El Papa Francisco, la última intervención pública del Papa Francisco en una catequesis, en una audiencia general, lo dijo. Cada conferencia episcopal tiene establecido. Y las conferencias que no permiten de rodillas o en la boca tienen que tener la autorización de la Santa Sede. En Colombia, el dicasterio para el culto divino le permitió a la conferencia episcopal que autorizara la comunión en la mano, porque no estaba ampliamente autorizada, sin quitar las otras 3 formas. Y en una instrucción que hay en el misal romano, aprobado por la conferencia episcopal, dice claramente que es una forma, no una imposición, y que cada uno es libre de comulgar como preferencialmente quiera, y se lo diga a su conciencia. Pero por eso el Señor corrigió a Santiago y a Juan. Y por eso el Señor nos tiene que corregir en la Iglesia. A veces los consagrados creemos que por llevar un hábito y por llevarlo impecablemente externamente, bien aplanchado, bien decorado, nos vamos a ganar el cielo por eso. No lo vamos a ganar por eso. O por hablar bonito de Dios nos vamos a ganar el cielo, no. Nuestra apariencia externa tiene que corresponder
con el movimiento de nuestro corazón. ¿Estamos buscando la santidad? ¿Estamos luchando por ser santos? Nuestra prioridad es el Señor. Es que el principio de unidad es Dios. No el hermanito o la hermanita que está aquí a mi lado. No es los discursos que me dicen alrededor. Eso no hace principio de unidad en la iglesia. El principio de unidad es Dios uno y trino. Y es el verdadero vínculo de unidad. Y si yo por el pecado no estoy vinculado a Dios, tampoco estoy vinculado a los hermanos. ¿Para qué hacer una apología de unidad cuando ni siquiera me interesa estar unido a Dios y lo ofendo con el pecado? ¿Para qué? Eso le duele a Dios y eso le repela, porque esa es pura hipocresía. Primero miremos nuestro corazón, si verdaderamente queremos amarlo y nos estamos esforzando por amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser y demostrándole sobre todo en el culto divino, en la Eucaristía. Si no, no nos pongamos a hacer fanfarronería, que lastimamos a Dios, lastimamos a la iglesia, herimos la unidad de la iglesia y no tenemos derecho, porque la iglesia no es nuestra, es del Señor. Él se la ganó con su sangre, Él se la ganó con su testimonio, Él se la ganó con su obediencia al Padre, Él se la ganó con su entrega absoluta. No permitamos y no nos volvamos violentos. Hagámoslo con amor. Y donde haya que hablar, padres, hay que hablar a sus hijos. Pero primero revisen su testimonio, su coherencia con el Señor. A los sacerdotes, con todo el corazón se los digo. Amemos al Señor. Seamos un testimonio de amor al Señor y sobre todo en la Eucaristía. A los consagrados, no seamos mediocres. No seamos caricaturas. Y tampoco salgamos corriendo por nuestra debilidad. Que el Señor nos da su gracia a todos y su gracia nos basta. Un religioso, una religiosa que no esté caminando en este camino es porque no quiere, por rebeldía. Porque Dios a todos nos está ofreciendo su gracia, a todos sin excepción alguna. Y la gracia de Dios nos basta, es suficiente. Matrimonios, no nos prestemos como marionetas del diablo. La gracia de Dios nos basta a todos para ser fieles y felices. La gracia de Dios nos basta para vivir en paz. La gracia de Dios nos basta para no caer en pecado. Ahora se lo vamos a decir. Y esperemos que no seamos de esos católicos que convierten la Eucaristía en una obra de teatro. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Ojalá estos mismos que la rezan y la rezamos juntos no se vayan después a decir o tengan esa falsa convicción en el corazón que es imposible vivir una vida sin pecado. No convirtamos la Eucaristía en una obra de teatro, porque se lo decimos como iglesia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Si se lo estamos diciendo al Señor es porque creemos que su misericordia y su gracia nos es suficiente para no entregarnos al pecado. Le damos gracias a la Virgen, que su amor materno intercesor por nosotros todavía nos está alcanzando tiempo para la conversión. Le damos gracias a San José, que su amor paternal y amoroso, tan tierno, su súplica ante el Padre, todavía nos está proveyendo misericordia para arrepentirnos. Le damos gracias a todos los santos que interceden por nosotros, al Padre Celestial, que tiene tanta paciencia con nosotros, a Jesús, que con tanto amor se sigue ofreciendo para que nosotros creamos, y al Espíritu Santo, que no cesa de trabajar para llevarnos a todos a la conversión y a la santidad. No dilatemos más el tiempo de la reconstrucción de nuestro templo, esta morada que Dios quiere para Él.
y dejamos que Él habite en toda su plenitud para que nos podamos gozar en la presencia del Señor y Él se pueda gozar con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,